¿Está escuchando lo que dice la palabra? Está hablando de Jesús. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de entre los muertos. Él es el primero, Él antes de Él. Antes de que fue el mundo, Él ya estaba. Dice en el 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta escritura da una revelación poderosa, una revelación de Jesús. Jesús dijo: con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuera, le estaba orando al Padre. Él que es el principio, el que actuó en la creación, el que estuvo desde el principio, Dios puso toda plenitud el Padre para venir a reconciliar a través de la cruz a los seres humanos. Y hizo la paz mediante la sangre de su cruz, dice. ¿Qué quiere decir esto? Decí conmigo sustituto. Cuando el hombre pecó por primera vez, se llama desobediencia, la primera desobediencia. Cuando el hombre pecó por primera vez, se separó de Dios. Se separó. Y por causa del pecado, entró la muerte. Y después la muerte pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Somos hijos de Adán. Adán fue el primero el hombre que pecó, y todos heredamos de Adán la desobediencia. Y todos nosotros, desde que nacemos, después de que nacemos, empezamos a crecer y empezamos a tener esa inclinación a hacer algo malo, a desobedecer. Algunos dirán: sí, pero yo no hice cosas graves. Ya con desobedecer a los padres ya estamos pecando. La desobediencia es el fruto del pecado. Isaías tuvo una revelación y él dijo que vio a Dios en un trono alto y sublime, y había muchos ángeles en ese lugar. Pero yo se lo voy a resumir esa escritura. Él no podía oír la voz de Dios porque él dijo: yo habito en pueblo de labios inmundos, y yo también tengo labios inmundos. Estaba hablando de nuestro modo de hablar, que ya también hay maldad en nuestra lengua. Y el Señor oyó que Isaías dijo eso en arrepentimiento. Dice: y mis ojos han visto al Rey. Ay de mí, dice, que yo soy pecador, en otras palabras, y estoy delante del Señor. Voy a morir. Dice que Dios mandó un ángel que tocó habían carbones encendidos en el altar. Eso todo tiene una enseñanza. El altar de Dios siempre tiene que estar encendido. Y dice Dios que me envió un ángel y le dijo: he aquí que esto tocó tu lengua y he quitado tu culpa y tu pecado. Y ahí lo oyó hablar al Señor, que eran dos personas que hablaban, el Padre y el Hijo. Y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice que Isaías, al oír eso, dijo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, a mi pueblo, a predicarle, a anunciarle el arrepentimiento y el cambio y el nuevo nacimiento. Envíame a mí.
Es una oración que hice cuando me convertí. Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor pone carga en nuestro corazón muchas veces por las almas. Y dice, heme aquí, envíame a mí. Dios nos empieza a santificar a nosotros, a transformar, a cambiar, a liberar. Y nos va enviando a testificar de Él, para que otros puedan venir a Cristo. Él que es el primero, Él que es el creador, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, dice San Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Dice, a través de Moisés Dios envió la ley. A través de los profetas Dios le habló al pueblo. Pero a través de Cristo trajo la gracia y la verdad. La gracia es algo inmerecido. Todos nosotros andábamos rechazando a Dios en nuestros pensamientos, haciendo malas obras en otro tiempo. Sin embargo, Dios, en su gran amor con que nos amó, dice, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. Él nos dio vida. Y la vida viene a través del Espíritu y la palabra. Decí conmigo, la vida viene a través del Espíritu y la palabra. Esto es la locura de la predicación, decía el apóstol Pablo, la locura del Evangelio. Es una locura, dice. Para los que se pierden, dice, es una locura. Pero para los que se salvan, esto es gozo, esto es salvación, esto es una bendición. Es una locura, para mí era una locura la iglesia, para mí era algo lejano. Yo cuando escuchaba pecado no sabía bien qué era, digo, bueno, por la duda que no me importa, que no me molesten a mí con eso. Aunque de niño iba a la iglesia, yo no sabía. Pecado, no sé qué es. Sabía que era lo malo, pero no me importaba. Cada uno es su propio Dios, ¿no? Pero Dios, a través de su gran amor y su gran misericordia, nos dio vida, dice. ¿Y cómo nos dio vida? Cuando oímos con fe la palabra de Dios. A ver, los chicos, por favor, traten de estar tranquilos, escuchen también, que es muy importante. Y no se distraigan los grandes también. Jesús dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en un momento, a través de una palabra, Dios puede darte vida. No darte vida espiritual solamente, sino en un área que tú estás con lucha. Una palabra te puede liberar. Decirle al que está a tu lado, no es solo la oración. Decirle de vuelta, no es solo la oración. Es el oír con fe, decir. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, oh insensatos, dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Está hablando que el religioso termina en la carne. Tú tienes que recibir a través de la fe la palabra. Y esa fe, cuando la recibes la palabra, tiene poder. Decir conmigo, la palabra tiene poder. No es algo muerto, es algo vivo. Es algo vivo. En la Escritura dice, esa palabra tiene poder para salvar vuestras almas y para daros herencia entre los santificados. La palabra de Dios tiene poder. Y tiene poder para darnos una herencia. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Cuando nacemos del Espíritu, dice en San Juan capítulo 1, ya ustedes son hijos de Dios, no por la
por la carne, por un nacimiento natural, sino por un nacimiento espiritual. Son hijos de Dios. Dice que Dios a todos los que le recibieron a Jesús les dio el derecho, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados por medio de la carne y la sangre, sino por el Espíritu, por la palabra. Cuando viene la palabra a tu vida y tú abres el corazón y la crees, esa palabra tiene poder. Decí conmigo de vuelta, tiene poder para revolucionar mi vida. Decirle al que está a tu lado, la palabra de Dios te va a transformar. Decirlo de vuelta, la palabra de Dios te va a transformar. Y va a ser una revolución en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Entonces estábamos leyendo. Él vino. Mire esa revelación, escuche esta palabra que fuimos leyendo. Habló de la creación. Habló, nosotros somos pequeños y si miramos la creación es una inmensidad. Y Dios eligió la iglesia de Él. Y Él dice, Él que creó todas las cosas, Él se puso como cabeza de la iglesia. Jesús. Y dice que la iglesia es su cuerpo en la tierra. Así que Dios, el plan de Dios fue así. El Padre envió al Hijo para morir en la cruz por los pecados. Resucitó al tercer día, había derramado su sangre para perdón de los pecados. Jesús se fue, dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con vosotros y en vosotros. Y todo aquel que recibe el Espíritu Santo pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy del cuerpo. Dios me pone en el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo Él sigue extendiendo su reino. Así como tú y como yo, hay miles en todo el mundo dispersos esparciendo el mensaje para que el cuerpo de Cristo vaya extendiéndose y extendiéndose en todo el mundo. Es un reino espiritual del cual Dios quiere llenar la tierra. Satanás siempre ha querido engañar, pero dice que la creación y la humanidad gimen. Sin darse cuenta, gimen en su interior. La gente que está en prisiones espirituales, prisión de maldad, prisión de alcoholismo, prisión de drogadicción, prisión de iras, prisiones de oscuridad, prisiones de hechicerías, prisiones de brujerías, de ocultismo, prisiones de mentiras de Satanás. Esas almas gimen en lo profundo sin saberlo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma, que fue sujeta a vanidad, gime esperando la manifestación gloriosa. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para sanar una tierra? ¿Saben qué sucedió en un país? Un misionero fue a un lugar en Guatemala y llevó el mensaje y se convirtió en brujo. El brujo se convirtió. El brujo que operaba ahí. Y empezaron a arrepentirse y a pedir perdón al Señor por seguramente todas las brujerías que habían cometido, los pactos, la maldad. Ese lugar se llama Molonga, tú lo puedes buscar por internet si tienes la información. Y empezaron a pedir perdón por toda la maldad que se cometió en esa tierra. Esto es para practicarlo individual como familia y colectivo como barrio, como nación, como provincia, como completo el país argentino. Dice que esa tierra, fueron científicos de otros lados porque no pueden creer cómo hay ese fruto. Esa tierra antes era maldita, no crecía nada. Sembraba una papa de 1 centímetro, por ejemplo, le puedo decir, exagerado. Estaba esa tierra maldecida.
¿Sabe usted que puede la tierra maldecirse por el pecado? Dice, la tierra está maldita por causa de los que la habitan. No es Dios. Dios no hace daño. La tierra tiene maldición por la maldad de los que la habitan. Los hogares tienen maldición por la maldad de los que lo habitamos. Y empezaron ahora. Dice que ahora hay un fruto que parece que tiene vida. Las zanahorias son grandísimas, son hermosas, tienen un fruto. Dice, fueron los científicos, dicen, ¿qué hay de esta tierra? ¿Qué le tiraron a esta tierra? ¿Cómo puede ser que sean así los frutos de esta tierra? Los agricultores de esa nación, ahí ya no hay bares, no hay alcohólicos, no hay ladrones. Pusieron un cartel, dice, si quiere robar vaya a otro lado porque acá no hay delincuentes. En la tierra de al lado que está pegado, en el lugar que está pegado, ahí hay de todo, maldad, de todo. Y no podían creer, dice, lo que sucede en ese lugar. Los agricultores, sin deuda, tenían cada uno su fuerza, así para hacer los trabajos, los equipos, las máquinas, todo para arar la tierra, todo sin deuda. Dios puede impactar una nación entera. Vemos en la historia lo que se le llama avivamientos de Dios. En Gales hay otra historia de que se levantó un predicador a buscar de Dios y Dios empezó a predicar. Dice que la gente iba por la calle y decía, quiero buscar una iglesia, necesito arrepentirme por mi maldad. Iban corriendo a la iglesia y después toda esa nación fue conmovida. Los policías andaban con guantes blancos porque dice, no hay delincuentes, la gente pagaba sus deudas. La nación prosperó. ¿Sabe cuál es el secreto de que la nación prospere? Una nación prospere de que ponga a Dios como su Dios y que haya arrepentimiento y cambio en las personas. ¿Sabe cuánta plata se va en la delincuencia? ¿Sabe cuánta plata se va del país mismo para tratar a los adictos, a los alcohólicos? ¿Sabe cuánta plata se va rompiéndose cosas con la gente que se pelea, con las hinchadas que van y rompen todos los lugares por diversión o por pelea? ¿Sabe cuánta prosperidad podría haber si la gente fuera más educada y dejara de tirar tanta basura en la calle? Van por el colectivo, se comen algo, lo tiran por la ventana. Van en el auto, se comen algo, por la ventana lo tiran. Espero que no haya ninguno acá y si lo hace hay que tener un cambio. Ah, pero ¿para qué le pagamos a los barrenderos? Dios nos educa también. Nunca más pude, mire, hablamos de cosas grandes, pero también vamos a hablar de cosas pequeñas, porque si no lo escuchas al Espíritu Santo en lo pequeño, ¿cómo lo vas a escuchar en lo grande? Decir al que está a tu lado, si no lo escuchas en lo pequeño, ¿cómo lo vas a escuchar en lo grande? Le voy a contar dos cosas que Dios hizo conmigo una vez. Una vez tiré un papel en la calle y el Espíritu Santo me dijo andar levantando. Yo pasé como 2 cuadras y digo, ¿será Dios que me está diciendo andar levantando? No tenía paya, tuve que volver y levantar ese papel. Después en otra ocasión había un perro en el medio de la ruta que lo habían chocado en el medio del Libertador. Y yo, obviamente, oro, Señor, por favor, pobre perro, ahora lo van a pisar todos los autos. Pon tu mano, Señor. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Tú eres mi mano. Me tuve que volver y sacar el perro de la avenida, ponerlo en un cantero y hablar ahí con gente para que le avisen a los dueños que si era alguno de ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno ve algo tirado en el suelo y yo no lo tiré? En su casa. ¿Cuántos son ordenados? Tiramos todo así nomás. Este lo tiró mi mujer, así que no lo voy a levantar.
Gloria a Dios. Así que Él, que es el principio, que es el Dios Todopoderoso, el Creador, se hizo carne. Envió el Espíritu Santo para que esté en nosotros y a través de nosotros seguir extendiendo el Evangelio del Reino. Decí conmigo el Evangelio del Reino. No es un Evangelio común. No es un Evangelio común. Tiene que haber poder. Si tú vas a un lugar que no hay poder, ahí no está el Evangelio completo. ¿Me oyó? Si usted va a un lugar donde no hay poder, ahí no está el Evangelio completo. Vamos a ir a la última página de Marcos. Marcos capítulo 16. Desde el versículo 14. Vamos a leer hasta el último versículo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es lo que reprocha el Señor? La incredulidad y dureza de corazón. Eso es una de las cosas que le desagrada a Dios. Las personas que son incrédulas no pueden recibir nada de Dios. Las personas que son de duro corazón, que no quieren perdonar, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que podamos perdonar, que seamos creyentes a su palabra. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A esa vecina no le predico porque antes era mi enemiga. Decí conmigo: a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Puede ser que haya tanta mentira que usted le crea a cualquiera que diga que todos se van al cielo. Es una mentira eso. Acá Dios habla de que hay una condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A Dios le agradó que por medio de la locura de la predicación del Evangelio del Reino, así de simple, Dios envió a predicar a los apóstoles, y aquellos que creían recibían el cambio, el nuevo nacimiento, la nueva vida del Espíritu, y eran bautizados en el Espíritu Santo. Por la locura de la predicación iban a recibir salvación. Nadie tenía que hacer nada ni pagar nada. Era solamente creer en el Evangelio, creer en Dios. Y automáticamente, cuando creo en Dios, que Dios me dice que soy pecador y que necesito arrepentirme, ahí hay un cambio. Pero si yo creo que soy bueno, ¿cómo me voy a arrepentir? Yo no hice nada malo, no maté a nadie, esa es la primera excusa. No mató a nadie con las manos, pero con la lengua mató a muchos. ¿Cuánto dicen amén? Dios le llama homicida a aquel que aborrece a su hermano. Dios no juzga como nosotros, que nosotros tiramos palabras de maldición en un enojo y para nosotros no es nada. Para Dios es grave. Es un homicidio para Dios tirar una maldición a alguien, que uno dice que se muera ese. Ojalá que le pise un tren. No es un juego lo que decimos. Es un homicidio para Dios. Los estándares de Dios no son los mismos que los nuestros. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, a ver como Dios ve.
Para lo que tú no es grave, para Dios sí. Necesitamos arrepentirnos. Dios no nos vino a condenar. Dios dice, si creyeres y de ahí me buscares, me encontrarás, vas a recibir el amor de Dios. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Dios vino a cubrirnos con su amor y con su gracia. Y como les decía, este es un evangelio de poder. Si no hay poder, Dios nos está moviendo plenamente. Por eso estamos orando cada vez, para que cada vez Dios se mueva con más poder. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán? ¿A quiénes seguirán? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, cuando tú ves una liberación, no pienses que es el hombre usado por Dios. Es una manifestación del poder, es una manifestación del reino de Dios. Cuando tú ves algo sobrenatural, no es una locura, es algo que Dios está haciendo, algo sobrenatural. Cuando tú escuchas los testimonios de la sanidad, de que Dios nos guarda, cuando tú oyes que hubo una liberación, cuando a ti mismo te atormentaban algún demonio y fuiste libre, eso es una manifestación del poder de Dios. Eso es una señal de los que creemos. Decí conmigo, es una señal de los que creemos. No te dejes acosar por el enemigo. Tienes que creer. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Muchas veces el enemigo viene con palabras negativas, con personas incrédulas. Para tu familia ya no hay remedio. Para tus hijos no hay remedio. Si tú miras con tus ojos naturales, puede ser verdad. Puede ser verdad que no hay remedio. Puede ser verdad que no puede haber un cambio. Puede ser verdad con tus ojos naturales. Pero si miras con los ojos de la fe, tú vas a ver que para Dios no hay imposible. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces estábamos diciendo que mis ojos naturales van a decir esto es imposible. Años sucede esto. Años. ¿Cómo puede ser que esta persona sea posible que salga de esta adicción? Que pueda amar a su mujer. ¿Cómo puede ser posible eso? Que Dios restaure ese hogar destruido. Si tú lo ves con esos ojos, si tú te enfocas en el problema, nada va a suceder. Al contrario, va a aumentar. Va a aumentar el dolor. Ese problema que quizá a veces no es tan grande, se va a hacer más grande, porque tú estás enfocado en el problema. Pero si tú pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que tiene el poder, si tú le crees a Dios. ¿Cuántos hay que le quieren creer a Dios por cosas grandes? No le pidas a Dios, tranquiliza al barrio, que haya paz y tranquilidad. Pide un avivamiento. Pide un cambio sobrenatural. No le pidas a Dios solamente que vengan a la iglesia. Pídele que nazcan del Espíritu. Pídele que Dios los toque con poder. Hay oraciones con incredulidad. Hay oraciones que uno puede hacer, Señor, interviene en tal cosa, y hay oraciones que nosotros mismos podemos tomar la autoridad a través de la fe. Señor, por favor, libera a ese. Tú lo puedes hacer. Pero si Dios te manda y tú puedes hacer esto, en el nombre de Jesús vengo contra ti, te mando a salir fuera.
en muchos vehículos habían puesto un cartelito que decía: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Dios. Deja de hablarle a Dios: ay Señor, mi problema, mi marido no cambia más, mi mujer no cambia más. Empecemos a cambiar nuestro lenguaje. Decir al que está a tu lado: cambia tu lenguaje. Tenemos que tener un lenguaje de fe. Decir al que está a tu lado: abre tu boca con fe. Tenemos que tener un lenguaje de fe. A Dios le agrada a los que creen. Dios no vino a condenarte, Dios no viene a mirar siempre que si dijiste algo de mal, si te enojaste en un momento, si en otro tiempo hiciste las cosas mal, Él ya te perdonó. Él quiere que empecemos a hablar con fe. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para todos nosotros, para todos nosotros. Necesitamos aprender a hablar con fe. El Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es así de pequeñito, y dijeres a este monte: sal de aquí y échate en el otro lado, el monte le salió a casa. ¿Sabes qué está hablando Jesús? Que Él te está diciendo que aunque tu fe sea pequeña, empieza a hablarle a la circunstancia que agobia tu vida. ¿Cuántos están oyendo? No vayas más a buscar la ayuda de los espiritistas, de los brujos. Tienes que renunciar a eso, porque eso te va a seguir a tu vida. Es una herencia que le está dejando a tus hijos, un error de Satanás, un engaño. Tú no vas al brujo, a la persona, estás yendo a un demonio a pedirle ayuda. Cuando tú consultas las cartas, la evidencia, cuando consultas el tarot, cuando consultas los astros, todo eso trae maldición a tu vida.